Hola, Nadita. A ver, déjame entrar a la clase. Hola, Adrián. Hola, 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 buenos días. Buenos días con este ruidero. Sé que están en receso, así que agua, vayan por su agua para empezar la clase. Nos vemos 9:38, 37. Todos modos ni están, ni me están pelando. Estoy hablando como loca y está apagado el micrófono. Ya los vi en el chat, aquí andan, aquí andan. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hola, hola. Hola Ceci, hola Joan, hola Laura, hola Iván, Carla. Les decía que vayan por su agua para empezar la clase. Y les decía que de todos modos ni están y estoy haciendo el ridículo hablándoles aquí. Me dejaron como la princesa grumosa. Ok. Muy bien, vamos a ir buscando su clase, antropología 4. Ya vamos en la sesión 4. Qué barbaridad. Ok, bueno, vamos a ir juntando, vamos a ir dando unos minutos, que vayan a receso. Mm, Antropología, aquí estás. ¿Estas hojitas te las guardo o ya las saco? Sí, bueno, Nati, ya escuchamos que andas desayunando. ¿Qué desayunas? ¿Qué estás desayunando, Natividad? Nati, ya se fue. No, profe, aún no estoy desayunando. ¿Cómo es posible? ¿Cómo aguantan sin Bueno, desayunar? solo tomé un café hace un rato. Yo me voy Pero a no sé si desmayar de hambre. es como el horario entre semana, más o menos el desayuno es entre 10 y 11 de la mañana. ¿Por qué? Yo tengo hambre. ¿Cómo Des- aguantan sin comer? Creo que es la mala costumbre. Sí, yo quiero comer, pero no puedo, no les puedo hablar y comer al mismo tiempo.
Yo que ustedes me estaría desayunando unos chilaquiles deliciosos mientras escuchan el podcast de Gabriela, porque como nadie me habla, luego me siento en un podcast, así que hoy vamos a hacer una actividad y eso me gusta. Bueno, al menos un cambio, ¿no? Bueno, vamos a irnos juntando. A ver, déjenme ver cuántos son, dónde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hay 17, no puede ser. No puede ser. ¿Cómo? A ver. Bueno, en lo que abra esta chiva les voy a ir compartiendo. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Entre tantas cosas. A ver. Espacio. Bueno, ahora sí, vamos a irnos agrupando, vamos a ir disfrutando este día de hoy. Esta silla, como que ya somos una misma cosa, esta silla y yo. Ok, bueno, vamos a hacer al menos 3 momentos el día de hoy y uno de ellos va a ser la revisión de su examen. Y me interesa escuchar voces, retroalimentarlos en lo que vamos a ir viendo porque me preocupa, o sea, me preocupa en el sentido de guía instructora un poco lo que está sucediendo. Entonces, quiero explorar qué está pasando, quiero escucharlos. Hola, Karen. Quiero escucharlos al respecto, pero antes de todo, quiero hacer un cambio y una particularidad, si me lo permiten, porque les digo que luego me siento en un podcast. Así que si pueden abrir su cámara, se los agradecería infinitamente, al menos hoy. Y esto es porque de algún modo la virtualidad pues, no nos permite empatizar, o sea, no empatizar como amigos, sino empatizar como hacer esta guía. Entonces a mí me serviría mucho de pronto, o sea, yo entiendo que hay grupos más, hay grupos que hablan menos, saber qué está pasando, quiero saber si no están ahí, quiero saber si no están entendiendo, y entonces de pronto verlos a mí me sirve de guía y exploración para tener esa retroalimentación. Así que el día de hoy, por favor, les pido si pueden abrir su cámara. Me encantaría tener un diálogo con ustedes de otra forma, más directa, para pues, poder ver sus reacciones, ver si no están entendiendo, cómo guiarme, no lo sé, cómo explorar estas cosas. Y ahora van a ver por qué. Entonces, me encanta que nadie la abre. Gracias, compañeros, por su apoyo. Mil. A ver, les voy a dar. Acabo de comer y la pongo, ¿va? Tú ponla comiendo. No importa, de verdad, no me importa si están comiendo o algo, ¿eh? No me importa. O sea, saben que no me importa si están haciendo. Hola, Navi. Estás en el gimnasio. Bueno, eso sí, ¿no? Porque eso es como tu capacidad. Pero no me importa si están comiendo, lavando su ropa. O sea, al final, parte de todo esto es que
yo entiendo circunstancias, si están tomando clases los sábados puede ser por miles de cosas, puede ser porque estás en el trabajo, en el metro, pero justamente esto me va a permitir guiarme qué está sucediendo con el grupo. No sé sus particularidades, entonces aquí voy a descubrir qué está pasando, si no están o si sí están y no pueden, como Ceci que dice que no tiene cámara, o están viajando, entonces como que esas exploraciones y particularidades me van a permitir hacer un panorama general de las cosas. Y bueno, yo te he dicho que no me importa si estás haciendo cosas siempre y cuando estés poniendo atención. Pero bueno, al final de todo esto vamos a ver el tema de la evaluación. Hola, Laura. Hola, hola. Justo a Laura, mira, fija, Laura pocas veces habla, pocas veces escribe, pero ahí está. Y no significa que no esté poniendo atención. Son las cosas que voy a ir explorando. Muchas gracias por permitirme entrar con ustedes a sus hogares. Es extraño esto de la pandemia, ¿no? El trabajo llegó a ocupar un espacio privado y eso es raro, es raro. Es raro y es cuestionable y hay que ver una perspectiva de qué va a suceder en el siguiente año. Yo me encuentro en el trabajo, justo, Janet, muchas gracias. Ven, es lo que les digo, o sea, eso me permite ir viendo qué está pasando. Karen dice, estoy desde mi computadora, no tengo cámara, un momento, ok. Ok, entonces vamos a irnos arrancando, espero que vayan a irlas prendiendo, me encantaría verlos. Casi video reacción. Pues sí, ¿no? Básicamente es React to clase de antropología. Entonces vamos a ir viendo, yo ya puse mi cel, gracias, Alba. Vamos a hacer revisión de examen en cuestión de contenido primero, para ver qué pasó, en qué fallé, dónde tuve malas cosas. Bueno, vamos a ir descubriendo. No sé, Alba, a ver, creo que es mi modo. Hola, Adrián. Déjenme activar esto de vista completa. No sé qué estoy haciendo. Activé una cosa donde nos vemos en butacas. Es que se modificó mi Teams, se actualizó y ahora no encuentro los botones. No puedo ver la galería vista grande. Pechito. Ay, tiene ahí su guajolota. Se ve buena. Ok. No tengo cámara, la empeñé para las fiestas de Año Nuevo. Sí. Muy bien, vámonos con la revisión de examen. Si les parece bien. Número 1. ¿En qué clase estamos primero, Gabriela? Estoy perdidísima. Estás en tu clase de antropología filosófica y estamos haciéndonos la pregunta por el hombre, estamos descubriendo qué significa eso de ser hombre, humano, persona. No lo sabemos. Por eso, número 1, objeto de estudio de la antropología. Pues bueno, no puede ser ninguno otro más que el hombre. Por supuesto, no es conocimiento ni belleza ni bondad, y aquí es entendido hombre como humanidad o cualquier cosa en el sentido positivo, cualquier cosa que pueda ser catalogada como hombre. Por eso decíamos, hablamos de hombre, de mujer, de género, si tú quieres, no binarios, de lo que tú quieras, pero siempre que digamos eso de ahí es una persona, es un hombre, por supuesto, la antropología va a ir a estudiarlo. Mucho ojo y mucho cuidado porque, insisto, me alarmó cuando alguien puso que la antropología estudiaba solamente al hombre como género masculino. No, no digas eso y no, si dices eso, no digas que yo te di clases porque no es así. Todo lo que pueda ser susceptible de ser caracterizado como humano es cuestión de la antropología. Número 2, filosofía significa, bueno, en ese clima veíamos que, bueno, los antropólogos acuerdan de sí o sí que su objeto de estudio es el hombre, ya lo tenemos ahí, ¿no? O sea, al fenómeno humano, si tú quieres verlo así. Pero ¿qué pasa cuando intentas definirlo? Ups, vienen los problemas porque parece que depende de qué piedra estés parado. Puedes estar en la teleología, en la teología, en la ética, donde tú quieras. Entonces hay N cantidad de perspectivas de la cual tú puedes definir a un hombre. Por eso decíamos que venía la filosofía a echarnos luz
en el problema, porque pues de pronto llegaba un impasse de antropología así solita y decía, ups, no sé cómo definirlo, cómo nos ponemos de acuerdo, ya no sé qué hacer, allá se hicieron 1000 perspectivas, 1000 antropologías, entonces venía la filosofía pues para cuestionar cuál era el problema a tratar, para buscar explicaciones más adecuadas del mundo o explicaciones que, digamos, echaran adelante ese problema. Por supuesto que la filosofía sí que tiene problemas sin resolución que se les llaman paradojas, es decir, llegan a un impasse o un impasse es un empate, es decir, que hay argumentos del mismo peso tanto para sí como un para no, pero por supuesto este no es el objetivo de la filosofía. La filosofía sí que intenta plantearse temas para pues, poder echarlos adelante. Por eso pues no es para preguntarse sin llegar a nada, por supuesto no es para llegar a sin sentidos y pues no es para amar sin ningún motivo, ¿no? O sea, mal entendido como pues, amor a la sabiduría. Y bueno, en este cambio de cómo el hombre ha sido entendido a través de la historia, por supuesto que veíamos en la postura de la modernidad, porque de algún modo somos directamente hijos de ahí, aunque la modernidad es hija de la antigüedad, nos importaba mucho saber quién era el representante que había dejado de manifiesto estos temas tan vigentes hoy en día, y descubríamos que no era ni más ni otro que René Descartes, que es incluso con quien podemos decir que inicia la modernidad, que no Kant, porque con Kant más bien termina, y por supuesto Bacon y Hume están en medio y además ni los hemos tocado. Entonces René Descartes, que tiene que ver con la 4, se planteaba en una hipótesis muy dura, porque él buscaba finalmente el último conocimiento más verdadero del mundo, el genio maligno, y con él ponía en duda la fiabilidad de los sentidos, es decir, yo cómo puedo conocer o obtener conocimiento verdadero a través de lo que veo, lo que siento, lo que escucho, finalmente de lo que percibo. Y Descartes pues decía, por supuesto, no se puede porque en este intento de no sabes si estás durmiendo, si estás despierto, no tienes idea cómo salir de ese meollo, decía Descartes, la única garantía que tienes de existencia es tu yo. ¿Cómo va esto, Gabriela? Bueno, justamente, él era un racionalista empedernido. Por supuesto, lo que él intentaba demostrar es que los sentidos no son suficientes. ¿Suficientes para qué? Recuerda que el objetivo de Descartes era encontrar el conocimiento verdadero último del mundo. Él decía, tú no puedes conocer lo que no existe. Hay una correspondencia con el mundo. Es decir, si tú estás soñando, por lo tanto esas cosas no existen, están en algún lado de tu cabeza o donde sea que sea el sueño. Por lo tanto, pues aunque estés soñando ese pastel delicioso o esa guajolota deliciosa de Adrián, pues no existe, o sea, es un sueño, por lo tanto no es conocimiento verdadero. Pero decía Descartes, pero sí que si yo estoy dudando, de hecho, que si estoy soñando, despierto, si tengo esta duda, que aquí se los pongo, porque la duda metódica también es tema de Descartes, pero la duda es más bien el método para salir de este hoyo. Decía, todo el tiempo tengo que estar dudando. Decía, porque si dudo, por lo tanto, pienso, tengo un pensamiento, y si pienso, por lo tanto, puedo garantizar mi existencia independientemente del plano donde esté. Entonces, mi única garantía del mundo, dice Descartes, yo, el famosísimo cogito ergo sum. Pienso, luego existo. O lo que es lo mismo, dudo, luego pienso y luego y por lo tanto existo. Así sale Descartes de este meollo. Por supuesto, no es la Matrix ni la esquizofrenia. No estaba esquizofrénico Descartes. 5. Y nos preguntábamos, bueno, sí que el hombre puede entenderse en el mundo, o es decir, en la línea temporal de los grandes bloques, porque así lo han dictado los estudiosos, los agrupan, digamos, en características que pueden estudiarse a través o el lente desde nuestra perspectiva contemporánea, por eras. Y decíamos que se nos permitiera la tesis que decir que la edad medieval era más bien una transición de la antigüedad a la modernidad para poder explicar esta teoría del conocimiento.
bajo esa lente o esa perspectiva, entonces nos importaba saber cómo los antiguos se habían entendido a sí mismos. Y se acuerdan que veíamos a estos pepes palitos que cambiaban de flechas, ¿no? Y estos hombres entendían porque decían, si yo me pregunto qué son las cosas, puedo explicarme a mí. Y no en un qué de qué es esto. Ah, pues es plástico con tinta. O sea, no, esta pluma no es plástico con tinta, sino el que en su grado más esencial. Es decir, ¿cuál es la esencia de esta pluma? ¿Qué es lo que hace que la pluma sea pluma y no un pan? O no un termo, o no una taza, o no un perro. Bueno, hay algo en sí mismo que guarda la esencia de esto, que hace que sea así y no de otro modo. Si yo logro entender cuál es la esencia de esto, luego, por tanto, puedo entender cuál es mi esencia. Por lo tanto, la pregunta principal que rige a la antigüedad es ¿qué son las cosas? No qué es Dios, no es cómo conoce el hombre, ni qué es el lenguaje. Esas son más bien pues diferentes eras. Y en este periodo de transición venían a decir, bueno, los modernos justamente con Descartes, no sé si venía después, no venía, pero bueno, en la modernidad, más bien decía en resolución Kant, mm, o sea, sí, está bien esa pregunta de qué son las cosas o qué es el mundo, si tú quieres, pero decía Kant, sabes que al final no podemos responder jamás esa pregunta, porque estamos dominados o constreñidos por pues lo que somos, nuestra constitución de hombre. Es decir, tenemos dos ojos que ven de este modo, tenemos una piel que siente de un modo y que eso pues nos pasa información y lo hacemos conceptos. Pero pues dice Kant, si existe un mundo allá afuera, por ejemplo, si me preguntas qué es el rojo, a lo mejor pues el rojo puede ser energía, pueden ser incidencias de luz, pueden ser cambios electromagnéticos, pueden ser muchas cosas, pero pues dice Kant, al final no lo podemos saber porque pues no lo vemos, o sea, al final ¿cómo vamos a conocer lo que no vemos? Eso, decía Kant, acuérdense, eso que está ahí, que es inaccesible a nuestros sentidos, es más bien el nómeno. Y el nómeno, o sea, lo que es en sí la realidad, se nos presenta en forma de fenómeno. Por lo tanto, ¿qué son las cosas? Es una pregunta de algún modo no vigente. No tiene sentido preguntarnos qué son las cosas porque nunca vamos a saberlo. ¿Por qué no en lugar de preguntarnos eso, nos preguntamos cómo conocemos las cosas? Ah, qué diferencia. Porque en lugar de quebrarnos las cabezas tratando de responder una pregunta metafísica, pasamos directamente a una pregunta epistemológica que es, esa sí me la puedo responder porque diciendo, bueno, yo conozco de este modo. Necesito pues los sentidos o necesito la razón o necesito ambas. Por lo tanto, la pregunta de la modernidad es, ¿cómo conocen el hombre o cómo conozco las cosas? No qué son las cosas, esa es la antigüedad, ni qué es Dios, ni qué es el lenguaje. Y a este cambio en particular del qué son las cosas a cómo conozco las cosas, es decir, de antiguos a modernos, se le conoce, gracias a Kant, como el giro copernicano. Acuérdense que les dije que había un guiño para Copérnico, por supuesto, en el cambio de la teoría tolemaica a la copernicana. Recuerda, la tolemaica era la Tierra como el centro del universo y la copernicana era la Tierra girando alrededor de un solo, una estrella, un cuerpo celeste. Entonces, en ese cambio, por eso les ponía las flechas de estos muñecos de palitos y bolitas, porque era esta analogía o metáfora, es una analogía, esta analogía en el cambio de perspectivas o de giros, y ese giro se le llama el giro copernicano, del qué al cómo, y va a abrir mundos, mundos completos. Así que, por supuesto, siempre todas esas cosmovisiones van a guardar en su interior una teoría antropológica. Por supuesto, si cambia tu cosmovisión, es decir, cambia cómo hace el mundo, si hoy nos dicen que la Tierra es más bien en forma de estrella y está sobre una tortuga que está suspendida en el universo, por supuesto que nuestra cosmovisión como hombres, como personas va a cambiar, porque desde que entonces no gira alrededor de un sol,
O sea, entonces hay que cambiar la forma de impresión de libros, ¿no? Pues tan solo cuando Plutón dejó de ser planeta y luego volvió a serlo y luego dejó de serlo, pobre, perdió y todo al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Reimpresión de libros, explicas al mundo de diferentes formas. Hay una concepción diferente, tú te entiendes diferente, porque afecta directamente tu forma de entender. Por eso, cuando dicen existe una única forma de hacer antropología, no, queridos, no. No, porque acuérdense que los antropólogos sí que acuerdan cuál es su objeto material, ¿no? O sea, su objeto material es, dime cuál es mi objeto de estudiar. Bueno, aquí está, es este hombrecito. Y este hombre, no como unidad, ojo, no es uno, o sea, no es Adrián, o sea, no es uno, sino es el fenómeno humano que envuelve a Adrián, o el conjunto de humanos, si quieren verlo así, o la humanidad. Entonces dicen, bueno, ese es nuestro acuerdo, eso es a lo que vamos a llegar, pero cuando intentan definirlo empiezan los problemas, porque, pues bueno, acuerdan su objeto material, pero su enfoque o su objeto formal cambia, porque entonces unos van a empezar a definirlo desde la religión, otros desde la moral, otros pues desde su ronco pecho, es decir, siempre vas a tener una piedra donde vas a estar parado y vas a tener pues múltiples perspectivas, entonces se te empiezan a ramificar las antropologías. Por eso decimos que no existe una única forma de hacer antropología, depende un montón de tu objeto material, perdón, de tu objeto formal, es decir, de tu enfoque que le estés dando a ese fenómeno humano. No sé por qué están todas revueltas aquí, pero bueno, y en esta pregunta entendida de hacer antropología, pues por supuesto existe este cambio de preguntas. Una forma de hacer antropología es preguntarse qué es el mundo y otra es cómo lo conozco. Y en el cómo lo conozco, que es netamente moderno, viene a meterse la pregunta por la realidad. Es decir, bueno, si entonces Descartes decía que lo que existe es lo que verdaderamente puedo conocer, ¿qué es lo que existe? O sea, al final, ¿por qué dice que los unicornios que estoy imaginando no existen? Bueno, pues porque no tienen una correspondencia con el mundo. Ay, bueno, y eso es un temor, ¿no? Porque como vimos qué pasa con el amor, qué pasa con Úrsula que veíamos de la sirenita, ¿no? O sea, un ejemplo bien bobo, pero pues que demuestra que qué pasa con la imaginación, son objetos que existen o no. Es complejo, no es tan fácil decirlo. Pero sin duda, esa reflexión por lo que está ahí afuera, no afuera de mi casa, que es la basura, que en un momento va a venir toda esa horda de sonidos de la ciudad, no eso que está ahí afuera, sino lo que está fuera de lo que conozco, es decir, de mi referente que soy yo, no aquí el pi. Si decimos que el pensamiento está aquí, ¿qué es lo que está fuera de mi pensamiento? Esa pregunta es lo realmente existente y es la pregunta por la existencia. ¿Se acuerdan que decía ex de afuera, ¿no? O sea, de estar como expulsar. ¿No es la vida en otros planetas? Por supuesto que no es de la antropología. Si pusiste antropología, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Y por supuesto que no es de la biología. Y bueno, eso nos lleva a que con el tiempo, pues han existido teorías que dicen que tal cual, ¿no? O sea, si lo veo existe, o sea, dame las pruebas, a las pruebas me remito. Bueno, ya aquí están, no sé, o sea, ahí yo les estoy diciendo que estoy viendo a ese alien en calzoncillos, lo estoy viendo, ya decían, bueno, entonces sí existe. Pero eso era muy ingenuo. Ahora se le conoce como la teoría ingenua. Por supuesto, esta teoría reinó durante mucho tiempo y no pudo ser de otro modo, porque no existían, digamos, contraejemplos que pudieran dar en el traste a esa teoría. Lo que pasa es que con la evolución o el desarrollo, no evolución, con el desarrollo de la neurociencia, decíamos en particular, vienen un montón de contraejemplos y es tan simple como que pues hasta los 60, imagínense, los esquizofrénicos o las ilusiones ópticas cobraron sentido. Y dijeron, bueno, espérate, o sea, los esquizofrénicos realmente escuchan una voz, o muchas, o lo que sea, y ven cosas. No todos, ¿no? Pero es un síntoma muy general. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ellos incluso guían su práctica de hacer en el mundo por esta condición. ¿Qué sucede? Bueno, no sé. ¿O qué pasa con las ilusiones ópticas, ¿no? O sea, cuando tú ves, lo decíamos, lo de la distancia, que ves agua cuando hace calor, ¿no? En el cemento, en el concreto, y llegas a ese punto y pues no hay agua,
o metes un lápiz a un vaso con agua, pues se quiebra, ¿no? Y cuando lo sacas no está. O sea, ¿existe el lápiz quebrado o no existe? O sea, lo estoy viendo. De acuerdo a la teoría, que ahora se llama ingenua, diríamos, sí, o sea, el lápiz está quebrado y cuando sale está recto. Pero es de algún modo ilógico. Entonces, pues dijeron, espérate, es que más bien esa teoría, ahora, a la luz del contexto, le llamamos teoría ingenua de la percepción, que dicta que todo, bueno, aquí se los puse en negativo, ¿no? No todo lo que pasa por mis tiene una correspondencia con el mundo. Ah, creo que aquí la cambié en el Moodle estaba diferente, porque aquí está mal. Es más bien, todo lo que pasa por mis sentidos tiene una correspondencia con el mundo. Así decía el Moodle. Aquí déjenme editarla de una vez. Esto es el Teams por si cualquier cosa. Porque de hecho ese era un error. Les dije, ay, los voy a confundir. Ok, ya está. La teoría ingenua entonces dicta todo lo que pasa por mis sentidos tiene una correspondencia con el mundo. Ya se me aquí cuatrapió todo. Por supuesto que pues no era ninguna de las siguientes, ¿no? Las ilusiones ópticas e ilusiones no son relevantes cuando reflexionamos la existencia del mundo. Podría parecer, pero ojo porque la teoría ingenua ni siquiera se pregunta por esto. No es una pregunta vigente, ¿no? Y de algún modo, pues sí, o sea, es así, tal cual. Todo lo que entra, literalmente, decían por ahí los modernos, o sea, tabula rasa. Soy un pizarrón que se va dibujando por las percepciones del mundo. Qué bueno que ya no creemos todo eso. Luego, bueno, venían diferentes posturas. Entonces, ¿qué implica? Por eso les digo que el hacer en el mundo va cambiando, cómo te vas entendiendo en el mundo. ¿Y qué pasaba aquí? Bueno, entonces si cambia, o sea, si tú me dices que ya existen otras formas de entender la realidad y la existencia, nuestra clase acaba a las 11, ¿verdad? Ay, ya me había espantado. Dije, no, ¿qué? ¿Media hora? Ok. Pasaban dos circunstancias, que entonces había quienes afirmaban, ¿sabes qué? Yo creo que sí existe un mundo ahí afuera, independientemente que yo lo perciba. En el caso del árbol, o sea, en este momento se está cayendo un árbol en un bosque, si no lo percibes, ¿existe o no existe? Y hay quienes dicen, no, sí, sí existe, o sea, yo no necesito ver al mundo para que exista. Y esto suena muy tonto tal vez, pero es que imagínense, decir que el mundo depende de tu percepción implica que cuando tú cierras los ojos, el mundo deja de existir, porque no lo estás percibiendo. Son argumentos muy simples, pero demuestran lo que quería decir. Y entonces surge una nueva postura más especializada, si ustedes quieren, que son los antirrealistas. Los antirrealistas dictan que tal vez existe un mundo ahí afuera o no lo saben, pero que no tienen ningún compromiso de decir nada al respecto. Es decir, sobre los aliens, o el monolito este último que apareció y desapareció, ¿no? Que dicen, ay, son los extraterrestres. Ok, tal vez existe, pero el tema es que yo no tengo ningún compromiso hasta que de hecho no se presente. Si aparece en mi mundo y empieza a tener un impacto, entonces sí que tengo una responsabilidad de explicarlo. Mientras no, pero tampoco puedo decir que no, o sea, como que se quedan agnósticos. Y a ellos se les llama antirrealistas y en oposición eran los realistas, acuérdense, que ellos dicen, sí, sí, hay un mundo allá afuera, aunque yo no lo vea, no necesito saber que existe el mundo, que está ahí, verlo, para decir que ahí esté. Entonces ahí como que había posturas contrapuestas. Luego decía, afirmar que existe un mundo, claro, y la realista y la antirrealista. Ya vienen los tamales. Luego, pues tal cual, aquí no sé por qué están revueltas. Para acá en lo inaccesible al mundo es, pues, el noumeno, ¿no? Decíamos en este sentido que hay una realidad allá afuera que no sabemos cómo es, ni sabremos nunca porque nuestro aparato no nos da para conocerlo, pero de eso se le llama noumeno. Y se nos presenta el mundo en forma de fenómenos, o sea, el fenómeno del color, por ejemplo. A esto no le suena a Newton, y no es casual. De hecho, Kant en su tiempo estaba tratando de justificar filosóficamente a Newton, es decir, arrojar luz a la teoría de los colores newtoniana. Tiene completo sentido que fuera el rey de los reyes en ese momento. 14.
cuánto ruido. Además lo que implica, ¿no? Pasa el de los tamales y todos los perros que les lastiman sus orejitas. ¡Au, au! Y bueno, les decía que al final había una pregunta que constreñía todo nuestro universo, que es que si veíamos al mundo como a la filosofía como un árbol en una metáfora, bien decíamos que el centro, su tronco común, era la metafísica. Y la metafísica es la estructura sin la cual, o sea, si deja de existir, se caería absolutamente todo, porque es la pregunta más general por el ser de las cosas. Es decir, ¿qué son las cosas? ¿Por qué no son de otro modo? ¿Qué pudo haber sido? ¿Cuál es la esencia de las cosas, del ser? Es una pregunta metafísica. A partir de ese tronco se ramifican pues todas las ramas que conocemos y siempre que vayamos desarrollando nuevas teorías, sobre todo ahora con el paso de la tecnología, por supuesto se va a ir ramificando más, pero dentro de sus ramas existe una en particular que es la ontología. La ontología, a su vez, divide pues, en filosofía de la naturaleza y en teología. Y de la filosofía de la naturaleza sale la antropología filosófica. Todo esto se regresa y de hecho decíamos que Heidegger acusaba a los modernos de usar indiscriminadamente metafísica de ontología. Por eso no se las puse, porque es confuso, es muy confuso en realidad. Porque en algún punto se empezaron a homologar, pero aquí les va la diferencia más general. Metafísica es la pregunta del ser en general de las cosas, es decir, ¿cuál es el ser del mundo? ¿Cuál es la esencia del mundo? Y ontología se encarga de estudiar los entes en particular, es decir, ¿cuál es el ser de esta pluma y cuál es el ser de esta pluma de entes? Entonces Heidegger decía que pues habían hecho ahí un relajo y una mezcla horrible de ontología y metafísica. Y la definición tal cual es el ser en tanto que ser. Es decir, ¿cuál es el ser de las cosas? Esa pregunta en general. Por eso decíamos más bien que pues era ontología, o sea, pero ahí pongan ojo porque pueden ser las dos. Por ejemplo, si leen griegos, se van a encontrar metafísica metida hasta por las orejas. Y también ontología iban a decir, ya no entendí nada, no se preocupen, es normal. Hay que hacer ahí un súper estudio para empezar a poner pines porque es muy confusa esta rama en particular. Luego, o sea, está todo revuelto aquí. Pues ya vimos, ¿no? El cogito ergo sum, que es pienso, o sea, es la traducción, la frase por excelencia de cartesiana, que significa pienso, cogito, ergo, por lo tanto, luego existo. No podría ser de otro modo, si dudo, entonces si pienso, y si pienso, por lo tanto, garantizo mi existencia en el mundo. No al revés, no puedo existir antes de pensar. Eso me parece que lo vamos a ver después en esta materia, se llama existencialismo, pronto llegaremos a él, y pues no es ninguna de las otras dos, ¿no? Ni hemos visto eso. Ahí. 16. Ay, bueno, pues encontrando una definición tal cual general de la antropología filosófica, si decimos, también aquí estaba diferente en Moodle, pero es lo mismo. Si decimos que la antropología se encarga del estudio del hombre no como uno, sino el hombre como su generalidad, o el hombre como un fenómeno humano, entonces la filosofía es que echar luz a ese problema. Y entonces sería así casi literal el estudio filosófico o de las preguntas sobre la naturaleza del hombre. Por supuesto no es lo que el hombre come, ni si existe o no, y menos el objeto de la educación, ¿no? Hasta por eliminación, ahí estaba la respuesta. Luego, bueno, habrá quienes les digan, por supuesto, que si le preguntan a Dante, no sé, que el hombre puede dividirse en cielo e infierno, o a un médico en sangre y órganos, no sé quién les diría en corazón y salud, pero sin duda, por contexto, el dualismo que estamos manejando aquí del hombre, ¿cuál sería? Pues tal cual mente y cuerpo. Es el germen que ha originado la pregunta general, ¿por qué es el hombre a través del tiempo? Porque como hemos visto, tal cual, objeto material, objeto formal, o tenemos ahí al hombre y decimos, bueno, el hombre es esto, pero pues el hombre también es pensamiento, pero ¿dónde está el pensamiento? Y ya se me dividió y ya no sé dónde ponerlo. Por supuesto que la antropología
se va a responder a través de esta pregunta. ¿Cómo tú resuelvas si existe una relación entre ambos, si son la misma cosa o incluso si no existe, por ejemplo, el alma y solo el cuerpo, o si de hecho no existe el cuerpo y solamente el alma? Ahí es donde te vas a decir quién realmente eres en cuestión de antropología. Entonces, bueno, es mente y cuerpo. 18. Estos dos fenómenos pusieron en riesgo a la hora llamada, ¿dónde está? A la hora llamada, ya se me perdió, llamada teoría ingenua o de la percepción. Pues bueno, tal cual vimos, fueron literalmente las ilusiones ópticas y las, aquí, está mal aquí, pero estaba bien en Moodle, estoy completamente segura. Las alucinaciones, es que lo transcribí por cualquier cosa. Y las alucinaciones, que era esto de los esquizofrénicos, por ejemplo, o el tema de las ilusiones, ¿no? Lo demás, pues no tiene nada que ver con poner en jaque a esa teoría. Luego, pues el objeto material, les digo que están bien revueltas, pues es el hombre o el fenómeno humano, no hay duda de eso. Y aquí nada más para que quede, pues más o menos redondeado. Esto es otra posible definición de objeto material, ¿no? O sea, características que posibilitan el fenómeno humano. Es decir, ¿qué es lo que hace posible que ese hombre, ese objeto de estudio, ese objeto material sea así y no de otro modo? Bueno, pues es de acuerdo al enfoque que tú vayas a tomar que vas a poder resolver esa pregunta. Pero bueno, aquí estamos preguntando por el material, tal cual, o sea, ¿cuál es esa cosa que tienes en la caja de Petri de tu microscopio antropológico? Y por último, exponentes de la antigua Grecia que cuestionaron la pregunta por el hombre. Bueno, aquí incluso no por Descartes el filósofo, sino por descartar de verbo, podían haberlo hecho, ¿no? Por supuesto que es Platón y Aristóteles, no puede ser Descartes y Kant, dado que son modernos. Hobbes y Epicuro, pues hay un moderno y un antiguo. Y pues Hipatia y Santo Tomás. Hipatia, aunque es antigua, no se pregunta por esto, y Santo Tomás, pues es más bien medieval. Entonces, bueno, hemos visto aquí a Platón y Aristóteles. Dudas. Dudas, cuestionamiento, razonamiento. No me queda claro. Yo creo que esto no era así. Ayúdenme, me duele la garganta. Vamos bien, maestra. Ah, bueno, gracias. Ah, bueno, para saber. Muy bien. ¿De verdad no hay dudas? ¿Todo clarísimo? Ok. Bueno, si se dan cuenta, en realidad, ahora sí voy a volver a las particularidades de la evaluación. Si se dan cuenta, no, si resolvieron sus autoevaluaciones con conciencia y estuvieron en las clases, en realidad el examen se les iba como agua, porque es el esqueleto de la clase finalmente. O sea, eran las preguntas que hemos repetido una y otra vez, con el fin de que queden claras. Entonces, vamos a ver qué sucedió, qué fue lo que pasó, dónde estuvo el error. Vamos a compartir otra pantalla. Creo que no les puse, creo que no pegué la tabla aquí, pero, ¿dónde está? Ya se fue. Uy, acá está. Bueno, esto es nuestro tema del día de hoy, pero antes de entrar en tema y en materia, lo que quiero ver es qué pasó con la evaluación, Gabriela, porque yo saqué 19 de 20 y tengo 8 y eso no es justo y yo no entiendo nada de la vida. ¿Qué pasó? Bueno, vámonos por partes. Recuerda que el primer día te puse una tabla en la que todos dijimos, está increíble, vámonos con esa forma de evaluación. Y al final en sí, y al final no. Entonces, vamos a ser claros porque yo no quiero aquí que haya cosas oscuras, no entiendo qué pasó. Entonces, mira, vamos a ver un ejemplo. Recuerda que yo te dije que lo más importante es hacer el acompañamiento de las clases y que al final el tema de la asistencia, de si vienes o no vienes, no me importa, no en el sentido de no vengas, no me importa nada, sino no me importa porque yo entiendo que hay gente que trabaja, hay gente que se transporta, o sea, por supuesto que son circunstancias. Pero si tú eres una persona que puede estar en su clase, bueno, entonces ahí hay una irresponsabilidad de por medio. Y que yo no iba a andarte siguiendo y persiguiendo por qué no entras a clases porque pues, ya estamos en una licenciatura, ¿no? Eso ya nos queda chico y lejano. Entonces, justamente que no te iba a pasar lista, más bien que justo confío en tu posición digna de estudiante en que vas a venir a atender tus clases. ¿Qué sucede?
¿Qué pasa? Que entonces no haces tus autoevaluaciones y entonces yo no entiendo qué está sucediendo. Me dices que sí, pero luego al final no y luego me preguntas qué pasó. Entonces, bueno, aquí te va una respuesta general del mundo, de cómo pasó. Y para ser coherentes entonces con este sentido de evaluación, ¿qué pasa? Que tú tienes una autoevaluación, o ustedes les llaman sus cuestionarios, si quieren llamarles así, sus cuestionarios que se abren todos los sábados y se cierran, ¿cuándo? Los martes a las 11:59. Yo entiendo que hay circunstancias que no los puedes responder y entonces en este tema yo te decía, bueno, entonces tu asistencia se va a tomar respondiendo el cuestionario en forma y tiempo. Es decir, tienes hasta el martes para responderlo. No hay más y no hay de otra. Si me hablas y me dices, bueno, por supuesto que voy a tomar en cuenta y probablemente te lo abra, pero se te va a promediar con cuánto, con el 60%, porque implica que no estuviste en clase entonces, ¿no? Ahora, a partir de hoy, ahí les va, pongan cuidado. Sus cuestionarios van a estar en Moodle, ya no van a estar en Teams. Pueden encontrarlos por semanas, es decir, hoy es la semana 4 en Moodle. Mucho cuidado ahí porque ya no van a tener recordatorios de Teams. Esto es para que vayamos pues también usando la plataforma de pronto, o sea, que tenga sentido. De pronto hay quienes aquí son bien entusiastas del Moodle y a fuerza aquí hay Moodle, entonces bueno, ahí les va el Moodle. ¿Por qué les digo que tengan mucho cuidado? Porque, y va por parte de petición también, vamos a procurar, y se los pido encarecidamente, que no tenga que abrir el cuestionario otra vez, porque eso implica reprogramar el cuestionario y de verdad no saben qué lío es entrar y cambiar, o sea, entonces más bien vamos a tratar de atenernos a las reglas, o sea, pues más bien no a las reglas, a la convención que tenemos, que cierra el martes a las 11:59. Entonces pónganse un recordatorio ahí, no sé cómo funcionen, pero bueno, si no vienen a la clase hoy, pues véanla al rato, véanla el domingo y respondan el domingo por la noche. Por supuesto pueden preguntarme, siempre se los digo. Otra consideración importantísima, sus cuestionarios cierran en 1 hora. Entonces es bien importante, ¿y esto con qué fin? Pues bueno, número 1 es parte de la plataforma, y 2, concéntrense en repasar realmente la clase, o sea, para que verdaderamente tenga sentido que sea el grueso de la calificación. Por eso mucho ojo ahí, mucho cuidado con cómo respondes, no lo hagas y estás por ahí chismeando porque pues vas a salir mal. Oh, ya viene el del más color. Ok. Entonces, el tema es que, ¿qué sucede? Y aquí va el tema de la evaluación. Vamos a hacer el ejercicio. O sea, imagina, todos, absolutamente todos los cuestionarios van escalados, es decir, evaluados del 0 al 100. Eso quiere decir que si no entregas, se te promedia con 0, y esto es gravísimo. Porque ¿qué sucede? Ahí va. El grueso de tu evaluación, a todos esto le llamamos evaluación continua. Imagínense, la vez pasada tuvimos solamente 2 oportunidades, es decir, 2 cuestionarios. ¿Qué significaba? Que si en el primero sacaste 6 y en el segundo sacaste 7, ¿qué significa? Bueno, 6 más 7, bueno, vamos a poner una más alta. En el primero sacaste 6 y en el segundo sacaste 8. Significa que tienes 14. 14, pues de 2 cuestionarios. Entonces, ¿cómo se saca el promedio, Gabriela? Yo sigo sin entender. Ahí te va. Tienes 14 de 2 cuestionarios. A 14, pues digo, tal cual lo divides entre 2. Eso quiere decir que tu promedio de tu evaluación continua es 7. Ahora, 7 vale el 80%. Entonces, literalmente a 7 lo multiplicas por el 0.8. Eso quiere decir que te da 56. Literalmente y así de fácil, tienes 56 en evaluación continua, donde deberías tener 80. Mucho ojo ahí, porque entonces ya ese es tu resultado, 56. Aquí está, ¿no? Casi el 60. 56 donde deberías tener 80. Eso quiere decir que te faltó el 20% de ese 80%, pero todavía tienes el 20%. Aquí está. ¿Qué pasa con ese 20%? ¿De dónde sale? De tu examen. Tal cual tu examen siempre va a estar escalado
del 0 al 20. Son 20 preguntas. Eso quiere decir que cada pregunta equivale al 1%. Y si tienes entonces 56 y en tu examen sacas 16, ¿qué significa? Así de fácil, el 56 de tu evaluación continua, le sumas el 16. ¿Y cuánto te da? No me salió. 56 más 16, 72. Eso quiere decir que la calificación global de tu primer parcial es 72, es decir, 7. Así, literal. Entonces, si te das cuenta, sí, muy 16 en tu examen parcial, pero yo te dije que tus evaluaciones son el grueso. Entonces, no puedes salir bajo en tus evaluaciones continuas. Y tómenselo tal cual como que son microexámenes, si quieren verlo así. Entonces, es bien importante que salgan altos. Y el 20%, pues literalmente son esos puntos que van a sumar al final, que los van a ayudar a subir de calificación. ¿Qué sucede? Pues nada, que si tienes 0, pues haz el ejercicio, o sea, 8 más 0, o sea, en uno saqué 8 y en otro 0, pues 8 entre 2, 4. 4 por el 0.8% te da 32. Y así saques los 20 del examen, 32 más 20, tienes, ¿qué? 52. Eso quiere decir que no pasas. Por eso ven que es muy importante hacerlos, o sea, la ausencia de uno es gravísima. ¿Qué sucede? Y bueno, aquí no se los había dicho, pero hay un perro ahí. No se los había dicho, pero yo no estoy muy de acuerdo con que el punto 5 se redondee para arriba. Pero aquí, pues bueno, estamos siendo flexibles y lo entiendo. Entonces, si tienes 75, sabe lo que va a subir a 8. Si tienes 95, pues va a subir a 10. ¿Cuál no sube, Gabriela, del punto 5? Si sacas 55, 57, 59, calificación reprobatoria no se redondea a probatoria. Jamás. De una vez saca tus cuentas, pon mucho cuidado ahí, porque pues no, ni modo, no te puedes salvar así nada más tan, pues no, ¿no? O sea, no sé si me explico. Entonces, mucho cuidado con eso. No sé qué sucedió para el segundo parcial y aquí es donde quiero hacer los ajustes porque no sé qué está pasando. A ver, déjenme ver velozmente su lista. O sea, literalmente tengo gente que o sea, que no hizo, o sea, no hizo evaluaciones. Entonces, quiero saber qué está pasando. Si no están de acuerdo, porque pues así nos vamos a ir al segundo parcial. Entonces, necesito escuchar sus voces. Para mí, según como instructora, es la forma más fácil, más pragmática, más entregada y que puede hacer un intercambio equivalente entre estoy aprendiendo lo que tengo que aprender y no estoy dando más tiempo del que tengo que dar ni la vida para la materia. Y pues es así de simple, o sea, vengo a clase o veo la clase grabada, resuelvo una autoevaluación, llego a mi examen final, punto. O sea, para mí es lo más sencillo, pero quiero escucharlos si a ustedes les parece mejor hacer entrega de actividades, quieren realizar ensayos, quieren realizar qué. O sea, necesito escucharlos o que estén decirme estoy de acuerdo, vámonos así. ¿Qué sucede? Y además así me dan chance de descansar tantito. La voz. Maestra, Sí. bueno, yo cuando estamos en las clases me parece un poquito confuso cuando vemos los temas, pero Sí. el día que vimos el resumen de antes del examen, pues a mí me gustó mucho la forma en la que usted como explicó todo y la resumió. Entonces, al momento de que yo, bueno, en el momento en el que hicimos como la revisión de todos los temas en el repaso que vimos antes del examen, todo me quedó muy claro, incluso pues yo sí tomé notas, pero cuando estamos hablando en las clases me parece un poco confuso y cuando hago las evaluaciones, sí me confundo un poco con las preguntas y las respuestas que tiene, ¿no? Pero esa forma en la que usted llevó el resumen, la verdad me pareció muy concisa y que contenía como toda la información de los temas que estábamos viendo. Entonces, a lo mejor no sé que podríamos ver, no sé, un pequeño resumen al final de las clases de los temas que vimos en esa
en esa sesión, como para tener un poco más de claridad de lo que estamos viendo. Ok, estoy escuchando, para ir Sí. resolviendo. Ok, Gloria, me parece importante saberlo. Quiero escuchar también las demás voces. ¿Qué pasa? ¿Qué opinan? ¿Apoyan? ¿Les parece bien? ¿Suficiente? No les hace falta, pero igual está bien si lo hacemos. A ver, ¿qué opinan? ¿Mm? Ven, a eso me refiero. O sea, no escuchar retroalimentación es grave, porque yo no sé si están de acuerdo o no. Me parece grave porque yo no sé si sienten que los estoy censurando, si sienten que no tienen voz, si realmente no les importa o les da igual. Yo, de hecho, maestra, realmente como que al principio no me quedó muy claro que las evaluaciones iban a pesar tanto en el total de la calificación. Entonces, pues obviamente sí las hice con el afán de lo que había aprendido en clase, pero ya al momento de la evaluación total, pues sí ya me cayó como el 20 de que pesaban tanto, pero bueno, a mí me parecen bien la manera en la que se hace la evaluación, nada más que este tipo de temas como que sí se me hace un poquito confuso y sí me gustaría así como esa como puntualidad, como el tipo resumen que vimos. Ok, ok, Profesora, sí. sí me parecen muy bien los cuestionarios, la verdad, hasta me ayudan mucho porque vuelvo a repasar la clase, pero a la hora del examen como que en las preguntas es donde me confundo un poco porque no sé cuál es la respuesta correcta. Realmente no me queda bien definida las respuestas que usted nos pone en preguntas. Ok. ¿Qué sugieres, Laura? Ya se silenció tu micrófono. Ah, ok, es que a lo mejor yo puedo pensar que hay dos respuestas correctas. Ujú. Entonces eso sí es lo que me confunde, pero la verdad su forma de trabajar está muy, muy bien, profesora. Gracias. Ok, entonces voy a poner cuidado en no ser confusa con las respuestas también. Muy bien. Voy llenando el pot de sugerencias, ¿eh? Para Ya. mí, profe. Ah, perdón, señor. ¿Quién es mi Whittle? A ver. Adrián, profesora. Bueno, es Adrián, sigue siendo Adrián. ¿Quién? ¿Sí? ¿Qué? Ah, bueno, profe, para mí están bien. Sí. La verdad es que sí me gustó la forma. Sí, a ver, espérame, está hablando Adrián. ¿Quién? No sé qué pasó, pero a ver, dejen terminar, Adrián. Sí, me parece bien la evaluación. Bueno, a mí sí me gustó. Nada más que, pues sí me toma bastante. O sea, sí repasé como unas 3, 4 veces la clase para llenar los cuestionarios, porque algunas definiciones algunos conceptos no me quedaban bien definidos, ¿no? Tenía como dudas y, de hecho, en el examen todavía tenía dudas, pero lo que sí, no sé si nos pueda compartir sus presentaciones en PowerPoint. Creo que, bueno, algunas veces ponía pausa de los videos de clase y ahí estaba la respuesta de los cuestionarios como tal, pero esa diapositiva por tiempo no la vimos. Entonces, pues estaría padre que nos pudieras compartir esas presentaciones, aunque sea por PDF o no sé, Sí, y sí, sí. ajá, como para de ahí sacar, porque a veces, pues yo creo que por pena o por tiempo, pues no te preguntamos o no te mandamos un mensaje o X cosa, ¿no? Bueno, Bueno, mucho ojo ahí, ¿eh? Jamás bueno, yo por pena. Ujú. Perdón. Sí. nada más eso, pero sí, la evaluación a mí me parece bien, digo, pero no sé los demás, ¿no? Ok. Mucho ojo ahí. Ya me quedé sin voz. Jamás, nunca, al menos conmigo, nunca quítense de la cabeza que jamás les voy a responder una duda, ¿eh? Jamás. O sea, eso de me da pena preguntar o me da pena decirle que vaya más lento o me da pena jamás se queden con una duda. O sea, incluso se los he dicho, aunque me vea entendida en clase, o sea, levanten la mano. O sea, en el caso, por ejemplo, de Gloria, o sea, que me dicen, voy a poner mucho cuidado ahí con la claridad, con el guión de pronto,
pregunten así, espérate, no me queda claro, o sea, regrésate, reexplícalo hasta que quede necesariamente claro. Entonces, jamás que les dé pena regresarme o repreguntarme o repreguntarme o repreguntarme, porque se los voy a repetir y repetir y repetir hasta que quede claro. Mucho ojo con eso. Por tiempo, bueno, pues eso ya es otra cosa, pero pregúntenme, incluso aunque estén resolviendo su cuestionario, si en ese momento les surge la duda, pregúntame. Digo, procura que sea lo menos porque, pues tal vez, o sea, siempre trato de responder al momento, pero igual y no estoy en el celular o lo que sea, entonces puede que no lo vean, ¿no? Va a ocurrir el tiempo. Ok, estoy llenando el pod para escuchar y generar una respuesta, una mejor decisión. Por último, ¿alguien quería decir algo? Creo que era Iván, ¿no? No sé, alguien. No, soy yo, Karen. Karen. Lo que pasa es que Ok. yo me quedé con la duda. Por ejemplo, yo saqué en evaluación continua, una saqué 8 y en otra saqué 4. Sí, Eso lo sumo y luego lo divido entre 2 sí, por punto 8. por 0.8%, y eso me dio como 48. Ajá, 48 es el porcentaje del 80% que deberías tener. Ay, y de ahí ya lo multiplico por lo de lo que saqué en el examen. Más tu examen, que es el 20%. Ah, ok. Sí, nada más tenía esa duda. Ok, Profesora, yo tengo una duda también. sí, escucho. El resultado del examen, yo no lo alcancé a ver, no nos los dio como tal, ¿verdad? ¿O sí? ¿Pudimos ver los resultados, la calificación final? Se supone, y digo se No, supone no me porque acuerdo. el Moodle es un laberinto. Se supone que al final debería darles incluso cuáles estuvieron mal y bien. Pasa, y esto de verdad les quiero pedir una disculpa y no me deslindo, o sea, pero quiero pedir una disculpa porque de verdad pasa que a veces palomas casillas que no se reprograman, o sea, finalmente es un programa, ¿no? Entonces es un tema. Pero si alguien quiere saber en particular cuál estuvo mal, pues escríbame porque yo puedo ver, si no se los dio, se supone que al final en el intento debe darte un mapa, ¿no? Donde están verdes y rojas, cuáles están bien y cuáles están mal, pero si no te lo dio, por lo que sea, escríbeme y yo te mando Sí, una no, captura. es que a mí sí no me lo dio. Quise rectificar para ver cuáles estuve mal y, o sea, nada más me marcaba las que yo había, había puesto la respuesta, pero en sí no me dijo si estaba mal o estaba bien. Ok, no te preocupes. Escríbeme, nada más escríbeme para acordarme. Y ya en ese momento te regreso el resultado. Ok, una última más, o bueno, no una última, lo que necesiten, ¿no? Escucho. Profe, Sí, bueno, a mí la clase se me hace bien, solo en cuestión de las preguntas, hay veces que como que se me hace un poco confuso. Entonces tengo que como que leerlas varias veces para entender de qué va la pregunta. Y otra cosa, tal vez comentando lo de lo que dicen los compañeros, tal vez está bien que nos recomendara una lectura cortita para reforzar la clase. Ya con eso lo podríamos leer y entender un poco mejor el concepto que estamos abordando. Solo eso. ok. Ok, ahí les va mi propuesta. Bueno, si ya nadie más tiene nada que decir, Sí, yo, profe. a ver, eso. Pues sí, de igual manera, por ejemplo, no sé si nos pudiera compartir el temario para en base a eso también nosotros checar un poquito antes de la clase el tema en específico y tener como alguna base para saber pues el contenido de esa clase y en medida de eso poder también quizás aportar o expresar las dudas del tema. Ok. Bueno, sí, por supuesto. Ok, ahora haciendo alusión al Moodle, que ya vamos a hacer como el estrenón del aula, pues ahí vienen varias áreas, ¿no? O sea, como un blog. Entonces, en el temario, pues viene un área de temario específico. Ahora, mucho ojo con el temario, porque bueno, yo sí se lo subo, pero ahí les propongo
subirles el temario y tal vez en semanas, pues justo ponerles tal cual el tema, ¿no? O sea, pues para eso es el Moodle. ¿Por qué hago esto? Porque el temario que tienen ustedes viene súper general. O sea, si viéramos, o sea, sí estamos viendo el temario tal cual, pero lo que yo voy haciendo es un guión ordenado que tenga conexión con el tema anterior. Porque si viéramos tal cual el temario, serían temas completamente inconexos. O sea, un día hoy veríamos, no sé, hombre, y mañana veríamos, no sé, no se me ocurre un tema en este momento. Pero lo que quiero decir es que vienen súper inconexos y entonces uno va perdiendo, o sea, en el espacio por esto. Entonces, más bien lo que yo propongo es ponerles el temario que viene de sí o sí de su materia y cómo yo diseñé ese tema, o sea, lo retraduje, por así decirlo, para lo que vamos a ver. Entonces, aquí les va mi propuesta. Tomando en cuenta lo que me dicen, ok, voy a tomar en cuenta eso para el guión, pero lo que sí puedo hacer, aunque implique pues doble clase, no importa, es tener la clase y grabarles un resumen. O sea, grabarles el resumen que les daría yo al inicio de la siguiente clase. En lugar de verlo al inicio, dárselos, digamos, grabárselos el sábado por la tarde, subírselos a Moodle y extender el tiempo del cuestionario. O sea, en lugar de que lo entreguen el martes, entregarlo el jueves, para que en un colchón de cualquier cosa que el sábado por la tarde no pudiera yo grabarlo, lo pueda grabar el domingo, ¿no? Y ustedes tengan más tiempo. ¿Esto qué va a ayudar? Pues justo a reforzar, a que puedan... ¿Sí? Maestra, pero Sí. pues al final de cuentas, pues es un simple cuestionario, o sea, no le veo lo complicado, o sea, solamente son preguntas, o sea, tampoco es un proyecto final. No, pero sí es el grueso de tu calificación. Y finalmente el eco del grupo es que se les complica un montón, ¿no? Entonces, pues para una guía, o sea, finalmente lo que tengo que hacer es darles salvavidas, o sea, no puedo aventarlos a los cocodrilos, o sí podría, ¿no? Pues como, pues no me importa, ya arréglenselas como mejor puedan. O sea, la forma más fácil que yo veo es revean la clase, pero al final lo que me están diciendo es que justo no les queda claro. Entonces, más bien, o sea, no mayor a 10 minutos, pues, o sea, más bien una guía así súper rápida de los conceptos básicos, de no extenderme, porque también, pues, imagínense dar otra clase de 40 minutos, ¿no? O sea, está complicado. Además que siempre los sábados acabo toda así como Lolita Ayala, entonces probablemente me vayan a ver. Entonces, más bien lo que puedo hacer, bueno, Johan, ¿qué pasa? O sea, porque pues está bien, ¿no? Pero, o sea, yo lo veo porque en modo de que, o sea, tantos días y pues yo comprendo que cada quien tenga cosas que hacer, pero, o sea, tampoco son preguntas así fuera del otro mundo, como para que no las respondan pues, bien, ¿no? Y aparte son, creo que como que 10 preguntas lo que hacen, ¿no? 10 preguntas, escaladas del 0 al Bueno, yo 100. lo decía a doble, pero bueno, si le gusta, pues está bien, maestro. No, pues no es de contentillo, ¿no? O sea, pues al final si fuera contentillo, pues ya vámonos, nadie ve nada. Más bien es con el fin de ayudarlos. Bueno, vamos a hacer una media, pues, ni ustedes ni yo. Ni martes ni jueves, miércoles, punto, ya miércoles. Miércoles 13:59 y así ya nos regulamos. El miércoles 13:59 yo les grabo unas cápsulas brevísimas del resumen de la clase, pero eso sí, o sea, si no ves la clase no vas a poder responderlo, porque es un resumen y una guía simplemente, ¿eh? Tienes que venir a clase de sí o sí. Bueno, o verla, pues. Y en el caso de Huitzilihuitl, abonando, puedo darles una bibliografía, pero difícilmente puedo darles una que englobe todo, porque yo lo que hago es armar mi clase de tal modo que tenga conexión con un diálogo, que es el diálogo diseñado para ustedes. Entonces no te puedo dar una porque no vas a encontrar una sola donde englobe todo el tema, pero sí una que te pueda apoyar con un tema en específico. Entonces puedo abonar si quieren una bibliografía, no tengo ningún problema. Y todo esto, ¿dónde va a aparecer? En Moodle. Ahora, ¿qué va a pasar el día de hoy? Porque nos comimos el tiempo de la clase y eso sí me preocupa. ¿Qué hacemos el día de hoy? Hay dos opciones. O, no sé, quiero escucharlos. O literalmente les grabo la clase para que resuelvan el cuestionario. O nos llevamos el cuestionario a la siguiente clase. Dime. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No?
Maestro, si nos lleváramos el cuestionario a la siguiente clase, ¿serían 2 cuestionarios la siguiente semana? No, no. Yo siempre trato de buscar colchones de tiempo, siempre al menos de una semana por estas cuestiones, justamente. Siempre en revisión de examen sucede que nos desfasamos un poquitito de esto. Entonces, más bien, si les parece, manden. Profesora, bueno, no sé si los demás quieran. Ya que tenemos una semana de vacaciones, ¿qué tal si en una de esas semanas como que recorremos el cuestionario para que también, porque no sé si si nos llevamos el cuestionario a la otra semana, los puntos pues valgan el doble, ¿no? ¿Por qué el doble? Ay, ¿por qué el doble? ¿Juego de la oca o qué? Ah, pues porque si no hacemos cuestionario en esta semana, el cuestionario que hagamos en la otra semana, no sé si valga por las dos. No, vale uno. Es nuestra cuarta semana. Hoy es la cuarta. Son 7. A ver, déjenme hacer cuenta. Son 7. Eso quiere decir que si no hacemos hoy en la cuarta, haríamos en la quinta y en la sexta. Sería igual que la primera evaluación. Es decir, serían 2 cuestionarios. El de la sexta y el de la... No, perdón, el de la quinta y el de la sexta. Porque en la séptima sería la evaluación. Entonces, más bien ustedes díganme porque finalmente ustedes van a ser los evaluados, ¿no? Maestra, igual para Yo, no desfasarnos de cómo está el calendario, igual y podría ser como nos comenta usted un pequeño resumen como el que vimos más o menos el día del examen con el tema de hoy, para que nosotros lo veamos y en base a eso contestemos el cuestionario de esta semana. Y así ya sí, no profesora, yo nos también desfasemos opino tanto. igual si nos puede hacer un videíto, así como una clase que nos puso, para no recorrernos y tampoco agarrar los días de las vacaciones, porque está muy bien la idea de Iván, pero yo la verdad, mis vacaciones son mis vacaciones. Bueno, pero No, mucho, y aparte, para no desfasarnos tanto, ¿no? Y ok, a mí me parece bien, o sea, yo no tengo ningún tema con grabar el tema, o sea, obviamente, bueno, no sé, la clase está diseñada para 1 hora 40. ¿Qué pasa, Joan? ¿Por qué estás peleando ahí con quién? ¿Con nosotros? ¿Con la vida? No sé, Joan está muy enojado. Ya se enojó Joan, ya no lo veo mejor. El tema es que les puedo grabar un resumen, pero más bien, más que resumen, y eso quiero que estén de acuerdo, hoy no sería de 10 minutos el resumen, porque hoy no vimos tema, no les puedo dar un resumen de algo que no vimos. O sea, más bien les grabaría la clase. La clase al menos de 40 minutos, si están de acuerdo. Entonces tendrían que echarse un video de 40 minutos más el cuestionario para el miércoles. yo sí estaría de acuerdo, maestra. ¿Todos están de acuerdo? Sí, yo también estoy de acuerdo, profe. Sí. Ok, ahora respecto del tema de las vacaciones, sí me es importante, porque bueno, sí, ¿no? Vacaciones son vacaciones, pero el sábado es el último día que tenemos de clase, por así decirlo, antes de las vacaciones, el siguiente. Pero ahí sí les voy a pedir, necesitamos hacer un cuestionario si no seguimos con 2 para evaluación. Entonces, el sábado siguiente sí va a haber el cuestionario de sí o sí. Yo entiendo que son sus vacaciones, pero necesitamos avanzar. Y justo si estamos haciendo el esfuerzo de tener el cuestionario hoy, necesitamos tener el siguiente. Sí, Sí, yo creo Sí, que sí, maestra. profesora, sí, y también para responder el miércoles, ¿no? sí. Ah, ok, Entonces, sí, está perfecto. Yo queda- decía en cuestión sábados. sí, sí, sí. Quedamos. Entonces, les voy a grabar siempre el resumen de 10 minutos, excepto hoy que les voy a grabar básicamente la clase. Se la subo yo creo que al rato o mañana, tal vez al rato en la noche, no sé, dependiendo cómo vaya la garganta. Responden el cuestionario el miércoles y ya, ¿no? Pregúntenme cualquier cosa. ¿Eso les parece bien? ¿Están de acuerdo todos? ¿No? Sí, de Sí, y acuerdo. por ejemplo, ¿no nos podría dar el tema de la siguiente clase? O sea, Ah, como sí. me dice como tal, el temario no lo puede dar porque lo diseñó No, sí te lo... de acuerdo. Ajá, pero... Entonces, si nos da como el tema de la siguiente clase, pues ya vamos checando. Ujú. Miren, lo que voy a hacer en cuestión de diseño de Moodle es que hay un área que dice temario. Ahí les voy a subir el temario que dicta la academia, o sea, el que yo tengo, que es la guía.
Y en semanas, que viene semana 5, semana 6, semana 7, ahí les voy a poner el tema. Vamos a ver, para que ustedes puedan ir pues indagando si quieren. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí. Sí, maestra. ¿Profe? ¿Sí? Es que ese ratito yo escuché que el cuestionario ya lo iba a subir a la nueva plataforma, que ya no lo había subido al Teams. Bueno, que ya no lo iba a subir al Teams, pero pues yo esta semana yo pensé que, no sé si subió cuestionario, porque No. pues yo me metí a Teams y no había nada, entonces pues yo me confié, no sé si subió esta semana. No, siempre que haya examen, bueno, ya no va a haber más, ¿no? Pero, o sea, más después de clase. Siempre que haya examen no les dejo cuestionario porque no vimos tema. Ah, ok. No, Nada no se más. preocupen, esta semana no hubo nada. Nada de nada. Entonces en esta semana lo va a subir a la nueva plataforma, ¿verdad? De hecho, ahorita ya está abierto, pero no lo respondan porque no han visto clase. Ni lo Ok. abran, que corre el tiempo. Muy Ok. importante, no lo abran porque corre el tiempo. No lo abran hasta ver la clase. ¿De acuerdo? Ok, sí, profesora. Ok, pues bueno, pues miren, ya no tiene caso avanzar. Digo, no tiene caso porque al final se los voy a grabar, ¿no? Pero lo que vamos a ver es la perspectiva del hombre en la edad antigua. Y van a ver qué interesante. Y en particular vamos a ver a nuestro amigo Sócrates. Sócrates, ¿quién era Sócrates? ¿Qué era eso de yo no sé nada, yo soy un ignorante de la vida? ¿Realmente no sabía nada? Vamos a descubrirlo. Ahí les subo el video entonces. Y me preguntan, por favor, pregúntenme cosas. Quiero escucharlos, ¿de acuerdo? Entonces, pues más bien, pues si quieren ya vayan, a menos que quieran que les avance, pero yo creo que no tiene caso para que se los grabe en la cápsula. ¿No? Como Bueno, usted nos diga, maestra. Ok. ok, como usted quiera. Sí, Sí, profesora. porque Para no quedarnos como a media. no quieren quedarse a medio- medias. Pues bueno, a lo mejor podemos empezar. Bueno, lo que sí les voy a decir de una vez es que quiero saber, y eso quiero escuchar perspectivas. ¿Por qué creen que decimos que somos de Occidente? Creo que ya les había preguntado. ¿Quién va en ¿Por un qué camión? qué? ¿Por qué somos de Occidente? O sea, ¿por qué decimos que somos occidentales? Si España también es Occidente y está re lejos, ¿por qué somos occidentales? Que cuando nos conquistó Europa era el occidente de Europa, ¿no? Y tenemos esa cultura. Ajá, tal cual. ¡Qué bárbaro! Ya se los había dicho, ¿no va? Muy bien, No. pues sí. Ja. Pues sí, tal cual. Es decir, en algún tiempo en Grecia hubo una división del Imperio Romano. No les voy a contar la historia que es larguísima, pero en un intento de volver a unificar, porque los militares empezaron a decir, yo soy el rey, y todo el mundo quería ser rey, Diocleciano dijo, a ver, párenle a su tren, aquí vamos a poner orden otra vez. Y en ese intento de orden, dividió dos grandes imperios, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Justamente en esa división, por eso es que ahora todo lo oriental nos parece raro, es decir, nos parece lejano, aunque hay que decir que en algún punto convivimos, pero en esta separación es que, para bien y para mal, nos separamos de la postura. Entonces, cuando decimos Occidente, nos estamos refiriendo netamente a un punto geográfico. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo. Si yo les digo, vengan a comer, nos vemos en el oeste de mi comedor, pues está bien raro, pero en realidad simplemente se refiere a que nos vemos en el oeste. Así tal cual sucede con el tema de Occidente. O sea, ¿por qué era Occidente? Porque estaba en el oeste. Y somos occidentales porque toda esa cultura de conquista y desconquista y el medievo y la resurrección y cuando decimos somos hijos cristianos griegos, significa que venimos tal cual de ese pensamiento del mundo en el que el hombre se entendió como materia en el mundo, ¿no? Y vamos a ver qué filósofos son los que destacan. Aquí brevemente para contarles, ya les había dado esa introducción la semana pasada, pero vamos a ver cómo es que, en particular, si acaso Sócrates existió o no existió, porque no hay pruebas de que Sócrates haya existido, es decir, no escribió nada. ¿Cómo es posible que conozcamos tanto de Sócrates?
Pues bueno, hay varias pruebas. En realidad sí acordamos que Sócrates sí existió. Y esas pruebas en realidad son, en particular, dos, por ejemplo, Jenofontes y Aristófanes son filósofos que describen en su filosofía a Sócrates, pero el que mayor testimonio nos dejó fue su gran discípulo, y si no lo sabían, Platón fue un discípulo por excelencia de Sócrates. En sus diálogos, si se acuerdan, que leímos ahí en la prepa, los diálogos de Platón, qué aburridos, qué flojera. Bueno, en realidad son muy divertidos y muy hilarantes. Y en los diálogos tempranos, su mayor interlocutor, si se acuerdan que eran pues diálogos de fulano, mengano, un ir y venir, diálogo, 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 diálogo. Era Sócrates su interlocutor, es decir, la otra persona con la que hablaba. Se los voy a decir más en la cápsula, pero es bien interesante, porque de hecho Sócrates sí se iba a la plaza pública a estar interrogando gente de, oye, Gerardo, ¿para ti qué es el amor? No, pues el amor es tal cosa. Y no será, Gerardo, que, o sea, eso que pone tal cual Platón en sus diálogos, es literal lo que Sócrates iba todo el día. Por supuesto que Sócrates casi vivía de la caridad, o sea, tenía que vivir de lo que sus discípulos le daban, porque nunca trabajaba, porque todo el tiempo, o sea, nunca trabajaba remunerado. Todo el tiempo se la pasaba entrevistando gente en la plaza pública, tratando de descubrir la verdad. Y bueno, pues gracias a Platón es que sabemos que de hecho Sócrates existió y qué diálogos tan interesantes son los que tiene. Pero bueno, para ir redondeando un poco la clase y dejarlos ahí como metidos, es que en la antigüedad, bueno, pues poco a poco, este es el mar Mediterráneo, y el mar Mediterráneo pues era inhabitable por su salinidad, y pues poco a poco fue siendo conquistado, ¿no? O sea, la historia nos dice que los extranjeros, los visigodos, eventualmente hicieron que el Imperio Romano cayera, y pues los romanos son quienes conquistaron todo esto. Pero bueno, los griegos estaban ahí todos florecientes hasta que llegó Alejandro Magno y los unificó. Pero ¿qué pasaba en las antiguas tradiciones? Pues fíjense que ya les había yo comentado que tenían dioses, ¿no? O sea, tenían su panteón. Con panteón no me refiero al Panteón Dolores lleno de cemento y lleno de agua podrida y lleno de moscos, sino panteón me refiero a de dónde viene, por ejemplo, que Zeus es hijo de fulano y que el inicio es Cronos y Gea. O sea, esa cosmogonía del mundo es el panteón griego, que es como se explica. Pero en algún punto dijeron, uy, espérate, esto no me suena tan bien porque siempre les pongo el ejemplo del mar, ¿no? Este dios, ¿cómo se llama? No es Tritón, ese es de la Sirenita. No me acuerdo cómo se llama el dios del mar. Pero que decían, espérate, o sea, es que yo no me creo que ese dios esté enojado. O sea, más bien tiene que ver con la luna. Cada que yo he observado que ese astro que está ahí, cada que se posiciona así y luce así, ya, bueno, se calma y cuando pasa para acá y se luce así la luna, sube la marea. Entonces, decíamos que nacían los filósofos. Y los filósofos no eran ninguna otra cosa que gente que estaba interesada por encontrar explicaciones más adecuadas del mundo, más allá de los dioses. Por eso es que la definición es tan poética de la filosofía que dice amor a la sabiduría. Pero pues no es un amor de le llevo rosas, es un amor de perseguir la verdad del mundo. Es decir, una explicación correcta de cómo sucede el mundo. Fue así que nacieron los filósofos. Y vamos a ver cuáles fueron esos filósofos de la antigüedad. Pero para mayor información, acérquese a la cápsula que quedará lista el día de hoy, al rato o mañana, domingo, en su sección de Moodle, para mayor información. Y para ya irnos y no arrastrarlos más pues a su no receso, no sé si tengan receso ahora. Entonces, dudas, escríbanme, siempre estoy ahí, busquen su video, de todas formas, pues bueno, igual y les escribo un anuncio de ya está listo todo, búsquenlo ya, para pues empezar a funcionar, ¿no? Y ya, con eso vamos a terminar el día de hoy. A menos que alguien tenga algo que decir, se quedaron picados, ¿verdad? Se quedaron picados. Bueno, pues al rato les cuento más de esto, más explicación. ¿De acuerdo? Pues bueno, podemos ir en paz. Vámonos a la siguiente clase.
Hasta luego, maestra, nos vemos. Gracias. Adiós, Gloria. Gracias, profe, hasta luego. Bye, Nati. Bye, Bye, Iván. profe. Bye, Iván. Bye, Adrián. Bye, bye. Bye, Cristian. Bye.